Bueno, buenas tardes. Empezamos con esta parte online del Congreso, el tercer Congreso sobre Derechos de la Naturaleza en el Mediterráneo. Y empezamos, sin más dilación, con la ponencia, en este caso, de Joana Fernanda Sánchez Jaramillo, de la Universidad del Rosario de Colombia, sobre ordenanzas departamentales para descodificar la naturaleza en Colombia. Muy brevemente, en 10 minutos. Fernanda, cuando quieras. Gracias, buenos días por esta invitación, por permitirme estar aquí. Bueno, primero quiero decirles que este tema se deriva de mi próximo libro, mi tesis doctoral está en editorial para ser publicado por un libro y en la indagación que tuve durante estos años encontré que aparte de la naturaleza como sujeto de derechos en Colombia, se abre paso desde el año 2018 esta otra alternativa. Si bien en Colombia intentamos, pero fracasamos en reformar la constitución política, el artículo 79 de la constitución política de 1991, con el que se pretendía, en la reforma se pretendía que ese artículo relativo al derecho al ambiente sano cambiara por uno que consagrara la naturaleza como sujeto de derechos, como ocurrió en Ecuador en el 2008, pero el proyecto fue archivado. Después se intentó acumular este proyecto con otro que declarara a los animales también como sujetos de derecho y fue nuevamente archivado. Después hemos visto que la vía que más se ha usado es la jurisprudencia. En Colombia se han producido más de 20 sentencias que declaran diferentes entes de la naturaleza como sujetos de derechos, pero algunos de estos han sido revocados. ¿Revocados por qué razones? Por su falta de argumentación jurídica, por su falta de un análisis teórico bien sustentado que justifique ese cambio de estatus, porque muchas sentencias se copian de los hitos del río Atrato y de la Amazonia y copian y pegan tanto las órdenes como las motivaciones para declarar nuevos sujetos de derecho. Además, han sido revocados también en segunda instancia porque, por ejemplo, se adjudica la representación en una sola persona, lo cual no es viable como ocurrió con el río Quindío. Entonces, ante esto, ¿qué ha pasado? Que en Colombia los decretos y las ordenanzas han empezado a aparecer como uno de esos caminos alternativos para declarar a la naturaleza como sujeto de derechos. Si bien no es comparable con lo que ha ocurrido en Estados Unidos, que hasta el año 2022 es el país que más activismo ha desarrollado en el campo de los derechos de la naturaleza, pero sobre todo a través de sus ordenanzas. Estas no son comparables porque las ordenanzas estadounidenses se enfocan especialmente en el derecho al ambiente sano o intentan parar proyectos como fracking en diferentes ciudades y en diferentes estados, en Pensilvania, en Ohio, en New Hampshire, en New Jersey. Sin embargo, este camino de las ordenanzas ha sido imitado por Colombia desde el 2018, pero también por países como Aruba y el Reino Unido. El decreto 348-2019 del Departamento de Nariño dijo en su primer artículo que la naturaleza era consagrada como, como sujeto de derechos. Inicialmente se refería solo a las áreas protegidas especiales, pero luego hace alusión en la naturaleza como un todo, que es una concepción que tienen algunos doctrinantes como Stone o Stutzin, quienes sí consideraban que se debería dar este estatus, pero a toda la naturaleza, o también Thomas Berry con el derecho de la tierra. Se dijo en el artículo segundo que se debía promover la inclusión de los derechos en la gobernanza departamental. Esto no es tan cierto, puesto que incluso cuando se promovió este decreto, no todos los pueblos fueron convocados, no todas las personas en el departamento de Nariño lo conocen, y porque en Colombia existe un déficit de participación idónea, como lo han dicho varias instituciones y corporaciones como la Corte Constitucional Colombiana, y también se dijo que se iba a promover una estrategia de garantía y protección de los derechos de la naturaleza. Es importante recordar que en lo que respecta a los sistemas estratégicos, ya en el 2018 hubo otra ordenanza que creó como un sistema de áreas protegidas, y después en el 2019 este decreto habló de la promoción de una estrategia de protección de los derechos de la naturaleza. Esta estuvo a cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible del Departamento de Nariño, pero en realidad esta ha fracasado. ¿Por qué ha fracasado? Porque no ha sido implementada, porque todo lo dicho ahí, a pesar de que recogieron algunas concepciones de la naturaleza como madre de los pueblos originarios, en realidad no se ha implementado, no hay un comité constituido, y aunque se estableció un plazo de 4 años, de 8 años, perdón, para su desarrollo, en estos 4 años no ha habido ningún avance, y esto lo pude comprobar con un derecho de petición que hice yo a la institucionalidad.
También en esta también está fracasado porque no existe una eficacia simbólica ni instrumental a partir de la creación de esta estrategia y porque toma derechos, principios del derecho ambiental y no de los derechos de la naturaleza. Esto que ocurrió en el departamento de Nariño ha sido imitado en el departamento del Tolima. ¿Qué pasa? Que al igual que lo que ocurrió con la jurisprudencia en Colombia, que se toma como precedentes el río Atrato, el caso de la Amazonia, ya los demás jueces empiezan a invitar a copiar y pegar. En esto mismo veo está ocurriendo con las ordenanzas departamentales. Entonces, a partir de la hecha de Nariño, el departamento del Tolima ha hecho exactamente lo mismo y estructuran las ordenanzas con un contenido idéntico, sin ningún contexto particular de lo que ellos están protegiendo. Estas ordenanzas en el Tolima particularmente buscan proteger a diferentes ríos y es muy interesante porque esta 006 de 2020 declaró como sujetos de derechos a los ríos que ustedes ven en pantalla, río Coelho, Conveima, Cocora, y esto es muy importante porque esos ríos ya habían sido declarados sujetos de derecho en la jurisprudencia colombiana y el fallo fue revocado en segunda instancia, se consideraba que no era necesario acudir en el caso que analizó el Consejo de Estado, digamos que se veían afectados por la minería, pero esa compañía minera había renunciado a uno de los títulos que supuestamente afectaría la cuenca del río. ¿Qué derechos se consagran? Casi todos toman los mismos que aparecen en la Constitución de Ecuador, en la protección, la recuperación, la restauración. Aquí hay algo que mencionan ahí, el derecho a la salud. Hubiera sido muy interesante que lo hubieran desarrollado como cómo perciben o conciben los diputados el derecho a la salud cuando se está refiriendo a un río y no a un ser humano, que es como está consagrado el derecho de la salud en la Constitución colombiana y es un derecho fundamental. Entonces, al igual que ocurrió con el departamento de Nariño, toman principios del derecho ambiental, lo que me da a entender que ellos no son, digamos, no están versados en el tema, no tienen conocimiento de la doctrina ni las teorías jurídicas que sustentan esta categorización, porque toman todos los principios del derecho ambiental para declarar a estos ríos como sujetos de derecho, Conveima, Cocora y Coelho. Luego tenemos que también la ordenanza 046 del mismo año, en esa misma asamblea departamental, ellos declararon los ríos Totara, Lagunilla, Recio y Guali como entidades sujetos de derecho. No ha habido avances a partir de esta declaratoria. De hecho, hay algunos trabajos que están buscando cuáles han sido también las implicaciones para las especies animales que hacen parte de este ecosistema del río. Los derechos, como digo, vuelven copia y pega del anterior, es protección, recuperación y conservación. Se consagra como titulares de derechos, digamos, a todos a estas cuencas para tratar de protegerlas. Utilizan principios del derecho ambiental, como los ya citados antes, precaución y prevención, pero le agregan el de la solidaridad intergeneracional, la democracia ambiental y la progresividad que se aplica a derechos humanos en Colombia. Y también ordenó que fuera la Secretaría del Ambiental y del Desarrollo Sostenible la que se hiciera cargo de una estrategia de respeto y promoción de los derechos de la naturaleza. Como ven, copian la misma idea del departamento de Nariño, pero hasta el momento no ha habido ninguna efectividad de estas declaraciones. Y por último, ellos promulgaron la ordenanza 081-2021, que declaró al río Saldaña también como sujeto de derechos y de especial protección. Parece redundante esa categorización, sujeto de derechos y de especial protección. Vuelven y le otorgan los mismos derechos a la protección, recuperación y conservación, utiliza los mismos principios del derecho ambiental, no de los derechos de la naturaleza ni del derecho de la tierra, y pone en cabeza de las instituciones departamentales y también nacionales el cuidado, lo cual es muy interesante porque además ellos dicen que con qué recursos piensan trabajar, con los recursos de las regalías, y acordémonos que las regalías en Colombia sobre todo provienen de esas mismas actividades extractivistas como la minería, que son las que han dañado estos ecosistemas en Colombia. Entonces, como un contrasentido, como, o más bien el principio ese de contamina y paga, porque no estamos dejando en cabeza o estamos esperando, tenemos la expectativa que los mismos actores que son los que están en contra de estos derechos y atentan contra la vida de estos ecosistemas sean quienes aporten para su conservación y también dependen de aportes de personas naturales y jurídicas. Otro dato importante ahí es que se prevé la integración de un comité
para promover estos derechos, pero no incluyen a los pueblos afrodescendientes, solo campesinos, indígenas y organizaciones de la sociedad civil. Entonces, ¿cuáles son mis reflexiones generales? Yo veo con preocupación, ya llevo varios años investigando este tema y pues lo que veo es que seguimos con la misma falta de fundamentación jurídica. Yo no veo que haya un dominio y un conocimiento teórico del tema. Encuentro las mismas falencias de argumentación jurídica, las mismas falencias de incumplimiento, a pesar de que, por ejemplo, en el caso de la Asamblea Departamental del Tolima, ellos dicen que los diputados harán un seguimiento anual a estas ordenanzas. El seguimiento no se ha hecho. En realidad quedan estas ordenanzas como meros enunciados, pero que no garantizan la protección. También vemos una debilidad que se le ha cuestionado también a la jurisprudencia y es una argumentación básicamente antropocentrista y utilitarista al declarar estos derechos para los diferentes ríos que ellos han consagrado. También un incumplimiento de las órdenes dadas, ineficacia tanto simbólica como instrumental, y por simbólica me refiero a el cambio en las representaciones sociales acerca de estos entes vivos diferentes al humano, y un problema de copiar y pegar digamos, de un proyecto a otro, así como se hace de una sentencia a otra, sin tener en cuenta los contextos específicos de las comunidades. Además, vemos que esto, a diferencia de las ordenanzas en los Estados Unidos, que parten de la comunidad, estas van de arriba hacia abajo, es decir, son los diputados los que promueven estas declaratorias sin tener en cuenta la participación de los ciudadanos, de los movimientos sociales. No viene inspirado por esa demanda ciudadana, sino por quizás la intención de los diputados de estar a la vanguardia o estar a tono con la tendencia internacional de declarar sujeto de derechos a la naturaleza, pero sin comprensión de lo que realmente se está haciendo, además acudiendo a figuras como, por ejemplo, en estas Fernanda, hay que ir cerrando ya. plantean un manejo de los recursos que ya ha sido adelantado a través de otras figuras del derecho ambiental. Y con eso cierro. Gracias. Muchas gracias, Fernanda. Un placer escucharte. Y tenemos que continuar con el Congreso. No da tiempo a plantear preguntas porque Claudia, nuestra compañera Claudia, la profesora Claudia Storini, también se tiene que ir. Por tanto, muchas gracias a todos por la comprensión en estos últimos cambios y doy paso ya sin más dilación a la profesora Claudia Storini, que en este caso nos hablará, que viene de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, que en este caso nos hablará de una ponencia llamada Yasuni ITT, un dilema ambiental en Ecuador. Por favor, Claudia. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días con todos y todas, dependiendo del lugar del mundo en el que nos encontramos. Es un placer. Quiero felicitar, como siempre, la organización de este Congreso Internacional sobre Derechos de la Naturaleza en el Mediterráneo y agradecer el espacio de debate. También un saludo cordial a los compañeros y compañeras de esta mesa. Voy a compartir pantalla. En este momento sí está bien, ¿no? La idea que le traigo aquí es compartirle una historia de lucha por los derechos de la naturaleza, una historia de lucha a lo largo de 11 años por parte de un colectivo llamado Estados Unidos, yo diría por parte de la sociedad civil, que de alguna manera demuestra cómo, más allá de reconocimiento formal en las constituciones de los derechos de la naturaleza, Ecuador es, digamos, un ejemplo en ese sentido, y más allá de la jurisprudencia de las Cortes y de la voluntad política, la lucha popular es la que en este caso ha determinado a lo largo de 11 años que se siga hablando y que se esté difundiendo esta necesidad de salvaguardar los derechos de la naturaleza.
naturaleza. Todos sabemos que el Yasuní es uno de los lugares con mayor biodiversidad en el planeta por kilómetro cuadrado. Seguramente, digamos que hay 2.000 especies de árboles y planta, más de 800 especies de mamíferos y de aves y cientos de especies de reptiles, anfibios y peces. Ha sido declarado por la UNESCO Reserva de la Biosfera en 1989, el Parque Nacional Yasuní y también el territorio ancestral guaraní conforman exactamente una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo. Dentro del Parque Nacional de Yasuní, además, el Estado ecuatoriano estableció este territorio como zona intangible, es decir, aproximadamente el 74% de su extensión se declaró intangible para mantenerla alejada de la explotación petrolera. En este sentido, en junio de 2007, el entonces presidente Rafael Correa presentó la iniciativa que se definió, que se llamó Yasuní-Itití. La iniciativa Yasuní-Itití implicaba que Ecuador se comprometiera a mantener en el subsuelo los 846 millones de barriles que habrían evitado así una emisión de 400 millones de toneladas de dióxido de carbono. A cambio, el país debía recibir una compensación económica por parte de la comunidad internacional de 3.600 millones de dólares. Es decir, esto representaba el 50% de lo que se decía se podía haber obtenido como renta si se hubiese explotado el petróleo. Y indudablemente esta fue una propuesta innovadora y utópica. El bloque petrolero, como pueden ver de la imagen, colinda con una parte de zona intangible donde viven los grupos Tagaeri, Taromenane y que son emparentados con los guaraní, que representan una de las 14 nacionalidades indígenas del país. Y por lo tanto es fácil imaginar lo que significa la amenaza que constituye la posible explotación petrolera para su ecosistema y su cultura. Eso porque las actividades petroleras generan evidentemente contaminación del agua, emisiones de gases de efecto invernadero, deforestación, lo cual amenaza la diversidad biológica y los ecosistemas del parque. Además, evidentemente, de poner en riesgo la subsistencia de las comunidades indígenas que dependen de la salud de estos bosques. Aquí, digamos que empieza la historia que le voy a contar. El 15 de agosto de 2013, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, anuncia la cancelación de la iniciativa Yasuní-Itití y se cancela esta iniciativa exactamente 6 años después de haberse lanzado, porque no se recaudó el dinero suficiente como para seguir adelante. En este momento tan solo se había recaudado el 0,37% de los esperados y por lo tanto Correa consideró que los restos de países del mundo no tenían ningún interés en luchar en contra del cambio climático y por lo tanto en este contexto, amparándose en la posibilidad que abría la Constitución, solicitó a la Asamblea Nacional la declaración de interés nacional al aprovechamiento del petróleo del bloque Itití. En ese sentido, más tarde también se dio a conocer que empezaron de alguna manera digamos, el juego sucio del Estado para poder explotar este territorio. De hecho, para que se pudiera declarar, la Asamblea realizara la declaratoria, el Ministerio de Justicia y del Ambiente, encargado de presentar los mapas de la zona, arbitrariamente movieron
permitieron la ubicación de los pueblos sin aislamiento para que procediera que no, para que pareciera que no estaban dentro de las regiones que se iban a explotar. Y en ese sentido es en este momento también que empieza la historia de lucha que todavía no termina. De hecho, exactamente en la sede de gobierno, aquella noche del 15 de agosto de 2013, había cientos de personas esperando el anuncio del presidente. Y tras saberse que se iba a explotar el bloque ITT, se desataron las protestas. En el calor de este malestar se constituyó miembros y grupos de derechos humanos, ambientalistas, feministas, conformaron el colectivo Yasunido, que fue exactamente el frente que abrazó todas las causas ambientales contra el modelo económico extractivista y que desde luego ha hecho del caso Yasuní ITT su emblema de lucha. Y en ese sentido, tan solo pocas semanas después, Yasuní presentó ante la Corte Constitucional una pregunta para que se convocara la consulta popular sobre cuyo texto era el siguiente: ¿está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? Y ahí, digamos, en abril de 2000, perdón, en abril de 2014, 1.600 recolectores voluntarios lograron reunir 757.623 firmas, que eran mucho más de las firmas requeridas para poder presentar exactamente, para poder plantear esta consulta. Entregaron estos al Consejo Nacional Electoral, la entregaron para su verificación. Pero digamos que por medio de un proceso que años más tarde se reconoció como fraudulento, este organismo anuló más de 400.000 firmas y evidentemente no dio paso a la consulta. Ahí fundamentalmente se esgrimieron razones formales, exactamente, que permitieron de manera fraudulenta anular todas estas firmas. Y ahí empieza el tortuoso proceso en el que 5 instituciones del Estado tejieron una maraña de traba jurídica para impedir exactamente que se autorizara esta consulta. El proceso, como veremos, tomará 10 años y abarcará 3 gobiernos. El 14 de mayo de 2014, Yasuní presentó una apelación al Consejo Electoral Nacional por los resultados en el conteo de firma. Y el Consejo Nacional Electoral contestó y aceptó 10.000 firmas de las 500.000 firmas impugnadas. Y tampoco esto fue suficiente para que se diera paso a la consulta. En reacción a ello, el colectivo Yasuní presentó una demanda por violaciones de derechos políticos contra el Estado ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Corte contestado con un informe de admisibilidad recién en septiembre de 2022, por lo tanto todavía no se procede a resolver este caso ante las Cortes Internacionales. Por otra parte, ya en el 2016 empezaron, cuando entró exactamente en vigencia la declaratoria de interés nacional, la petrolera estatal Petroamazona empezó la explotación de los territorios del Yasuní ITT, y que empezó en 2016 y luego en 2022 avanzó además en otra parte, extendiendo
extendiendo aún más el área explotada. Digamos que las cosas empiezan a cambiar en ese sentido en el 2018. En el 2018 tenemos una declaración de la Defensoría del Pueblo en la que se ofrece en disculpa pública a Yasunido, donde se admite la falta de actuación frente a toda la denuncia presentada por Yasunido y el posterior silencio frente a la negativa de las autoridades ecuatorianas de aceptar la consulta popular. Pero lo más importante es que se exige al Consejo Nacional Electoral ejecutar una auditoría independiente sobre el proceso de verificación de firma. Y efectivamente, en este mismo año, el CNE transitorio, y aclaro que es un organismo que sustituyó a las autoridades de la época correísta que habían sido destituidas, y el CNE nombró una comisión independiente que realizó una auditoría en la que se reconoció que el proceso de verificación de firma de 2014 fue fraudulento y que al menos 670.000 firmas debieron haberse validado. En este sentido, la comisión, frente a la imposibilidad de volver a someter las firmas al proceso de verificación en tanto que se había roto la cadena de custodia, la comisión concluyó que Yasunido debía recibir el certificado de legitimidad democrática. Esto quiere decir que debía recibir el reconocimiento de que cumplió con el requisito de la firma. Sin embargo, a pesar del informe de la Comisión Independiente, el Consejo Nacional Electoral volvió a negar el pedido de consulta popular de Yasunido del 2013, con el argumento de que quien había solicitado esta consulta, y que era Julio César Trujillo, había fallecido y por lo tanto no había proponente para la misma. Yasunido evidentemente demandó al Consejo Electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral por esta negativa. Y en octubre de 2020, la Corte Constitucional admitió a trámite la acción de protección extraordinaria que Yasunido presentó contra la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que ratificaba la decisión del Consejo Nacional. Determinante seguramente es la sentencia de la Corte Constitucional que dejó sin efecto de 2021, la sentencia de la Corte Constitucional que dejó sin efecto la del contencioso electoral, y la Corte declaró la vulneración de los derechos en el proceso de verificación de firma por parte del contencioso del Tribunal Contencioso Electoral y del Consejo Nacional Electoral. Y también ordenó que se designara una nueva conformación del Tribunal Contencioso Electoral. Esta nueva conformación del Tribunal Contencioso Electoral dictó o dispuso que se otorgue efectivamente el certificado de legitimidad democrática a Yasunido, y por lo tanto en el 2022 abrió la vía a la propuesta de consulta para que la misma se remitiera a la Corte Constitucional del Ecuador y para que se expida exactamente se abra la posibilidad de la consulta. En este mismo año se enviaron a la Corte Constitucional los quesitos que habían, la pregunta para que efectivamente se pudiera dar por parte de la Corte el visto bueno para proceder a la misma. En el 23, la Corte Constitucional falla a favor exactamente de la consulta popular que se desarrolla en
en agosto de 23, conjuntamente con las elecciones presidenciales, luego de la verificación de los resultados, el sí, se determina que el sí alcanza el 58,95% del total de los votos válidos y convirtiéndose sin duda en el más importante consenso nacional de los últimos 20 años, exactamente con el que se ratifica que que el pueblo ecuatoriano quiere que el crudo del Yasuní quede en el subsuelo. El problema, digamos, a pesar de que haya habido este claro pronunciamiento popular, lamentablemente a pocos meses de la consulta, el presidente de la República, en una entrevista televisiva, afirma que debe haber una moratoria en el cumplimiento de la consulta y porque antes hay que ganar la guerra contra la delincuencia y el narcotráfico. Frente a ello, una vez más, se constituye una veeduría ciudadana convocada por el Consejo de Participación Ciudadana para exactamente vigilar la ejecución de la voluntad popular que, según lo establecido por el Tribunal Constitucional, se debería haber dado en un año de la entrega de los resultados. Sorprendentemente hubo en mayo de 2000, hace poco, un decreto ejecutivo de Noboa que creó el Comité de Ejecución de la Voluntad Popular en el Yasuní y Tití. Este comité, sin embargo, este comité está formado tan solo por entidades del gobierno ecuatoriano. No incluye ni a los pueblos indígenas que habitan el Yasuní, ni a las organizaciones que lideraron la recolección de firmas y la consulta popular. Y por lo tanto, y además, sobre todo en este decreto, no hay plazo. De todas formas, se está procediendo en este momento a una negociación con la Universidad Politécnica para que pueda proceder a realizar un informe de ejecución de la voluntad popular. Todo este relato, sin duda, que dice que tener una consulta popular en 2023, cuando se debía haber realizado en el 2013, demuestra evidentemente la amplia y permanente movilización social que se ha efectuado para proteger la valiosa fortuna humana ecológica en este territorio amazónico frente a las amenazas del poder empresarial. Y en ese sentido también creo que si algo debemos aprender de todo lo que he venido aquí a contarle es que el reconocimiento constitucional de los derechos de la Pachamama no basta por sí solo si el Estado no busca los mecanismos para tomar dichos derechos y hacerlos efectivos, y sobre todo que no basta la voluntad de los órganos constituidos para que los derechos de la naturaleza puedan ser respetados. La protección de la naturaleza no depende de su reconocimiento formal, sino de la capacidad de cada pueblo de luchar día por día y de tomar conciencia del valor que tiene la defensa del ecosistema y de los derechos de la naturaleza. Es decir, depende de la voluntad de cada uno de nosotros de creer y luchar por el cambio de enfoque hacia una perspectiva biocéntrica en la que los derechos de la naturaleza se asuman como el derecho de la especie humana a coexistir en el ecosistema tierra y a defenderlo. Muchas gracias. Qué interesante, Claudia, la verdad. Muchas gracias por tu exposición. Sé que te tienes que ir, así que sí, lamentablemente. No da tiempo. Gracias, un abrazo y pido disculpas a los compañeros por no poder escuchar sus ponencias. Un saludo cordiales a todos y muchas gracias.
Muchas gracias a ti por la exposición y por tu predisposición también. Hasta luego. Chao. Bueno, acabada la exposición de Claudia, tengo que dar paso, en este caso, a Jorge Calderón Gamboa, del programa Harmony with Nature de Naciones Unidas, que nos hablará sobre la emergencia climática, perspectivas interamericanas de derechos de la naturaleza y deberes individuales. Jorge, no sé si estás por aquí. Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Perfectamente, cuando quieras. Perfecto. Bueno, pues damos paso. Permítanme aquí un momentito. Bueno, pues buenas noches y buenas tardes a todos ustedes. Yo los saludo en esta ocasión desde Kioto, Japón, que también hemos estado acá participando en eventos relacionados con los derechos de la naturaleza. Soy de nacionalidad mexicana y el aporte a esta obra colectiva y este seminario tiene que ver con este tema de la emergencia climática y cuáles son estas perspectivas que yo considero cruciales para, sobre todo, el sistema interamericano, en el contexto que voy a hablar. Y para ello, me referiré a dos paradigmas cruciales que se están planteando ante la posibilidad de resolver la emergencia climática. Uno de ellos es este paradigma de los derechos de la naturaleza y otro sería el paradigma de los deberes individuales. Y en mi exposición me referiré cómo estas dos vías pueden contribuir a dar soluciones a la emergencia climática. Para ello, permítanme comenzar hablando del contexto en el que se presenta la cuestión de la emergencia climática ante tribunales internacionales, lo que le podríamos llamar una especie de carrera judicial por pronunciarse sobre la emergencia climática. Y es que en el año 2023, 4 tribunales internacionales han recibido casos o opiniones, solicitudes de opiniones consultivas sobre cambio climático. Tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que recientemente se pronunció en el caso Señorindas contra Suiza y había recibido el caso Duarte Angustino contra 32 estados de Europa y otros casos relacionados con emergencia, con cambio climático. Después tenemos también el Tribunal de Derechos del Mar, que recibió una opinión consultiva sobre cambio climático y su impacto en los mares. Y acaba también de emitir su resolución. Después tenemos también la Corte Internacional de Justicia, que el año pasado también recibió una solicitud de opinión consultiva en la Corte Internacional de Justicia y que pues está en el procedimiento, el proceso de escuchar, etcétera, y seguramente el próximo año podrá emitir una resolución. Y la cuarta, que sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el 9 de enero del año 2023, recibió una solicitud de opinión consultiva de parte de Colombia y Chile para que se pronunciara sobre este tema de la emergencia climática y justamente en los meses de abril y en el mes pasado de junio celebró ya audiencias temáticas en relación con los amicus curiae que recibió y de los escritos de los estados parte sobre esta temática. Entonces, en ese contexto, bueno, tuve la oportunidad de presentar también un amicus curiae con diferentes temas, pero justamente abordando o quisiera enfocar en estas dos perspectivas que me parecen muy importantes para la emergencia climática. Entonces, la primera de ellas tiene que ver con los derechos de la naturaleza a través de lo que en el sistema interamericano se llaman los DESCA, que serían los derechos económicos, sociales, culturales, y en esta ocasión vamos a aumentarle y los derechos de la naturaleza. Y el contexto, como se da estos DESCA, es que la Corte Interamericana es el único tribunal a nivel internacional que tiene provisiones vigentes en su tratado, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sobre
los DESCA. El Convenio Europeo de Derechos Humanos no lo tiene. Bueno, la Carta Africana tiene algunas provisiones, pero este tratado, que es de 1969, finalmente o por primera vez fue interpretado en cuanto a que los DESCA, estos derechos económicos, sociales y culturales, podían ser justiciables de manera directa a partir del caso Lagos del Campo contra Perú. Por primera vez la Corte dijo que tenía competencia y podía determinar violación de este catálogo de derechos, en ese caso en el 2017, y seguidos por otros casos como Poblete Vilches contra Chile, donde también se derivaron dos tipos de obligaciones para estos DESCA, que son las obligaciones de carácter inmediato y obligaciones de carácter progresivo. Es decir, que estos DESCA no solamente son derechos programáticos que en la medida de los recursos los estados deben de cumplir, sino las obligaciones inmediatas hacen que los estados tienen que tomar acciones inmediatas, como su nombre lo dice, y adecuadas para garantizar los derechos que están en juego. Bueno, esta interpretación del artículo 26 hace de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, termina siendo una derivación a otro instrumento de la OEA, que es la Carta de la OEA, que la Corte ha utilizado para su interpretación, particularmente a partir de los artículos 34 a 38 de la Carta de la OEA. Y así fue como un caso posterior a Lagos del Campo de Poblete Vilches, que es la opinión consultiva 23 sobre medio ambiente y derechos humanos, que también se dio en 2027, la Corte Interamericana reconoció que el derecho al medio ambiente sano era un derecho autónomo y un derecho justiciable. Esto, aunque en ese momento esa opinión consultiva que había solicitado Colombia no lo hacía desde esta perspectiva del derecho al medio ambiente como derecho autónomo, sino ligado a otro tipo de derechos indirectos, como era la vida, la integridad y el derecho a la vida. Entonces, de manera importante, en el 2017, la Corte reconoce este derecho derivado de la Carta de la OEA, extrayéndolo de los artículos 30 y 34 de esa Carta de la OEA. Pero vemos que para efectos de la emergencia climática, pues la Corte Interamericana podría recurrir ya no solo a esos artículos 30 a 34, sino 34 a 38 de la Carta de la OEA para dotar de contenido de obligaciones específicas de tratados internacionales en materia climática que puedan ser lex specialis, y esto articulándolo a las obligaciones relacionadas con la mitigación, la adaptación, la resiliencia, así como lo que se llaman responsabilidades compartidas, pero diferenciadas, y el sistema de pérdidas y daños. Estos artículos 34 y 38 en grandes rasgos nos hablan de la cooperación entre estados en áreas como el desarrollo integral, la participación de los pueblos en ese desarrollo, metas relacionadas con agricultura, salud, alimentación, vivienda o condiciones urbanas, y establece responsabilidades de evitar políticas que perjudiquen a otros estados, y también la regulación de empresas transnacionales y el intercambio de conocimientos científicos y tecnológicos. Entonces, lo que estamos diciendo es que para efectos de interpretar el tratado, esa Carta de la OEA, estos artículos adquieren relevancia en materia de cambio climático. Ahora bien, aterrizando hacia la parte de los DESCA relacionados con derechos de la naturaleza, podemos observar que esta es una oportunidad única para la Corte Interamericana de avanzar en esta resolución, la OCE, la Opinión Consultiva 27, pero con una visión ecosistémica de la crisis climática y no solo antropocéntrica o ambiental. Y para ello cabe recordar que en esa Opinión Consultiva 23 de 2017 ya la Corte había afirmado el valor intrínseco de la naturaleza en el contenido del derecho al medio ambiente sano, donde le brindó una dimensión propia de protección, y explícitamente en su artículo 62 de esa Opinión Consultiva
registró la tendencia regional de las Américas en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Esto quiere decir que ya hay un primer paso en ese abordaje de que la Corte habló, reconoció a la naturaleza con un valor intrínseco y la tendencia de la región, y esperaríamos que en esta próxima opinión consultiva pudiera dar pasos adicionales. Máxime que hoy en día, como ha sido abordado pues ya en este seminario, más de 30 países, incluyendo las Américas, se han promovido y reconocido legalmente los derechos de la naturaleza, lo cual refleja un crecimiento en este movimiento global hacia el reconocimiento del valor intrínseco y la posición legal de las entidades naturales. Como ejemplos, en 5 continentes podemos decir que en América del Norte, como fue señalado desde el 2006, se vienen reconociendo ordenanzas locales en Pensilvania que le ha dado derechos a los ecosistemas, como en Oklahoma y otros estados de la Unión Americana. En México, ya desde el 2003 hasta la fecha, más de 5 constituciones estatales ya han reconocido los derechos de la naturaleza. En América del Sur, pues ya se ha dicho, Ecuador con ese primer precedente de 2008, la Corte Constitucional Colombiana a partir de la sentencia del Río Trato y todo lo que demás que se ha venido reconociendo, Bolivia, etcétera. En Europa, pues obviamente esta es importantísimo reconocimiento del Mar Menor. En Asia, la Corte Suprema de Bangladesh, que desde el 2009 reconoció a todos los ríos del país como entidades vivientes con derechos legales. En África, la Ley Nacional de Medio Ambiente de Uganda de 2019 reconoció explícitamente derechos de la naturaleza. En Oceanía, en 2017, el Parlamento de Nueva Zelanda aprobó este reconocimiento del río Wangani, sagrado para los indígenas Maoroni. Entonces tenemos realmente una tendencia mundial, pero también regional en las Américas, que es indispensable que los tribunales internacionales, pero en el caso que nos ocupa la Corte Interamericana, ponga atención y no deje de lado. Además, a nivel internacional, tenemos otros avances importantes en el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Por ejemplo, el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, el año pasado, en 2023, respaldó este enfoque como parte integral de la implementación de la Convención de Biodiversidad. También desde el programa Harmony with Nature o de Armonía con la Naturaleza, el cual Funco como experto independiente, hemos venido impulsando el reconocimiento e implementación de los derechos de la naturaleza a nivel global y sobre todo ante la Asamblea General de la ONU, lo que ha resultado en más de una decena de resoluciones de la ONU en la materia, ¿no? Con este paso importante que el secretario general en 2022 anunció una próxima Asamblea General de la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, que aún está por definirse, pero que consideramos que será un avance importante. Por otro lado, los derechos de la naturaleza pues surgen de este reconocimiento de que todos los seres vivos y ecosistemas tienen un papel crucial en el equilibrio del planeta y merecen protección por su valor intrínseco y no solo por su utilidad para con los seres humanos. Y estos derechos pues incluyen al menos un catálogo de 9 otros derechos, ¿no? Se ha dicho en estas mesas que a la existencia, a realizar sus funciones y evolucionar, a la preservación, a la conservación y protección, a la regeneración y restauración y a la reparación, entre muchos otros, dependiendo la entidad específica de la que se trate. Pero, ¿qué tendría que ver todo este marco importantísimo de reconocimiento mundial de los derechos de la naturaleza para efectos del cambio climático? Lo que hemos dicho es que este reconocimiento jurídico implica, además, no solo pues, un reconocimiento ecosistémico, sino que proteger ecosistemas claves que desempeñan un papel fundamental en la regulación del clima, como serían los bosques, las selvas, los océanos y otros hábitats naturales que actúan como sumideros de carbono
y que desempeñan un papel crucial en la estabilidad climática, lo cual termina contribuyendo directamente a mitigar el cambio climático, como lo veíamos en la exposición anterior con el tema de Yamuni, cómo justamente preservar eso contribuye a mitigar el cambio climático. Entonces, este nuevo paradigma resulta crucial para enfrentar la crisis climática, considerando sobre todo al planeta como un órgano vivo e interconectado. Esto además permite establecer obligaciones estatales y multilaterales desde una perspectiva ecosistémica y no solamente medioambiental, que termina siendo, pues, de todos modos un poco antropocéntrica. Entonces, este enfoque también consideramos que involucra la participación ciudadana en la protección de las entidades naturales, pues a través de las estructuras legales que se han venido reconociendo como consejos de guardianes, custodios, tutores, representantes, comisiones científicas independientes, instituciones públicas e híbridas y otros grupos de personas que terminan siendo los tutores de la naturaleza, lo cual da participación ciudadana para dar una solución frente a la crisis climática. Ahora bien, desde un punto de vista técnico-jurídico en el sistema interamericano, para incorporar esta perspectiva ecosistémica de la naturaleza, se tendría que hacer desde una interpretación evolutiva del artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tal como se hizo en la opinión consultiva 26, al incluir pues a la naturaleza como una de las dimensiones del medio ambiente. Sin embargo, en esta opinión consultiva se está proponiendo avanzar aún más, ya no solo en la dimensión de la naturaleza como parte del medio ambiente, sino en darle un reconocimiento autónomo a la naturaleza como sujeta de derecho. Y es por eso que decimos que esto llevaría una categoría complementaria, ya no solo de los DESCA, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, sino de SCAN, con N de naturaleza, siguiendo el precedente de la A. Antes hablábamos de DESCA, ¿no? Como el Pacto Internacional de DESC, y la A de ambiente fue incorporada, ¿no? A partir de los movimientos de los 90 en el argot jurídico, pero finalmente reconocida en el sistema interamericano recién en 2017 con esa opinión consultiva y con el establecimiento de la Relatoría Especial de la Comisión Interamericana, que su título es DESCA. Entonces ahora estamos sugiriendo que los DESCA incorporen a los DESCAN con N. Bueno, pasamos al siguiente perspectiva que puede ser crucial para los derechos, para la crisis climática, que es la de los deberes individuales. Y para ello debemos de comenzar reconociendo que la emergencia climática pues es un problema global, principalmente ocasionado por los principales emisores antropogénicos que vendrían haciendo los estados y las corporaciones. Sin embargo, también contribuyen de manera significativa cada individuo de acuerdo con sus hábitos de consumo y estilo de vida, por lo que para poder alcanzar una solución real y sostenible, consideramos que es necesaria la participación de todas las personas mediante acciones claves y cotidianas. Ahora, para ello resulta pertinente activar las provisiones de deberes individuales de los tratados fundacionales de derechos humanos, desde la Declaración Americana sobre Deberes y Derechos del Hombre o la Declaración Universal de Derechos Humanos de los 40, como que incorporaban el concepto no solo de derechos humanos, sino de deberes de las personas. Y particularmente el artículo 32.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece esta correlación entre derechos y deberes y dispone que toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad.
Y esta es una oportunidad única para que las personas en lo individual y en lo colectivo asuman acciones concretas para mitigar, compensar y adaptarse y fortalecer frente al cambio climático como una solución conjunta. ¿De qué tipo de acciones estamos hablando? Pues acciones individuales como incentivar el uso eficiente de energía, regular el transporte sostenible, educar sobre el consumo responsable, imponer deberes para el reciclaje, reutilización y manejo de desechos, participar en la conservación de ecosistemas, prepararse para emergencias y aplicar restricciones al uso de productos contaminantes. Así como se ha visto en el mundo que frente a emergencias se crean servicios militares o civiles ante crisis, consideramos que se podrían implementar un servicio ecológico universal que brinde formación y auxilio ante la crisis. Obviamente quiero aclarar que son los estados los que deben regular estas actividades, pero los individuos también tienen la responsabilidad de cumplir con ellas para contribuir a la emergencia con la comunidad, el planeta y sobre todo las generaciones futuras. Este contexto de los derechos de la naturaleza adquiere sentido al armonizar el reconocimiento de la persona jurídica de entidades de la naturaleza y cómo los individuos deben respetar y proteger desde una perspectiva de deberes comunitarios y no como entes ajenos a su entorno. Me parece que la figura de guardianes puede ser también respaldada por una norma convencional del sistema interamericano, como es el artículo 32 de la Convención Americana. Ahora bien, en conclusión, termino diciendo que justamente en el mes de abril pasado, 2024, presenté ante estas perspectivas en una audiencia ante la Corte Interamericana en Barbados. Y los jueces y juezas de la Corte Interamericana fueron muy receptivos ante estas dos visiones y se generó un debate muy, muy interesante que está grabado y que posteriormente en las audiencias de Brasil también tuvo eco, por lo cual hay un campo fértil para que el sistema interamericano se pronuncie sobre estas perspectivas. Así que el abordaje de los DESCAN puede ser la puerta de entrada a los derechos de la naturaleza en el sistema interamericano y que brinde una perspectiva ecosistémica del análisis y solución ante la crisis climática. Y por el otro lado, activar los deberes individuales puede ser el detonante de una acción colectiva y un compromiso compartido frente a la emergencia, con un anclaje también para el sistema de guardianes de los derechos de la naturaleza. Finalmente, considero que en vista de esta emergencia es momento para que los tribunales internacionales, pero particularmente la Corte Interamericana, actúen y avancen con determinación para ser parte de la solución ante esta crisis global. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jorge. La verdad que muy interesante tu exposición. Lamentablemente no tenemos habilitado la oportunidad de preguntas por parte del público. Se está retransmitiendo esto en la página principal de la Universidad de Valencia, pero si te apetece te puedes quedar hasta el final y entre los participantes pues podéis entablar un diálogo breve, aunque breve porque hay muchas más ponencias, o como lo consideres. Eso ya a tu elección. Nosotros continuamos en este punto con la ponencia de la profesora Gina Chávez del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador, que hablará sobre derechos de la naturaleza y crisis del constitucionalismo latinoamericano, resistir o sucumbir. Hola, buen día. Muchas gracias por este espacio. Celebro este tercer Congreso Internacional de Derechos de la Naturaleza en el Mediterráneo. Agradezco a los queridos profesores, a Aurora y Rubén, y a todo este espacio que cada año permite presentar una serie de ideas importantísimas alrededor del tema que nos convoca, que son los derechos de la naturaleza. En efecto, mi trabajo hace referencia a a la reflexión que vengo desarrollando desde hace varios años respecto de los derechos de la naturaleza. En este momento, la preocupación central que me convoca es
juntar justamente todo lo que contiene los derechos de la naturaleza como propuesta social y juntar a este espacio o esta condición de crisis que viene enfrentando no solo la sociedad, sino particularmente el constitucionalismo latinoamericano. eh, en el hecho de que, si bien es cierto, el constitucionalismo latinoamericano presenta, presenta en primera instancia la propuesta de reconocimiento de los derechos de la naturaleza, las derivas políticas que han tenido los gobiernos en estos últimos años ha puesto nuevamente en, eh, en, en el vacío el tema de los derechos de la naturaleza, ¿no? Y eso tiene sus consecuencias, pero bueno, más allá de esas consecuencias, creo que, y es lo que me concentro en el trabajo, me propongo identificar en primer lugar, sostener en primer lugar la coherencia de los derechos de la naturaleza como proyecto de sociedad del buen vivir, ¿no? Para ello, parto de una revisión de algunos contenidos de la matriz ética filosófica y normativa que apalancan el Estado liberal moderno y sus instituciones sociales y culturales, sobre todo las que sustentan la construcción de la sociedad, la cultura y la naturaleza. Advierto que la apelación a los contenidos filosóficos, incluso económicos, que tiene el trabajo, básicamente parten desde la perspectiva normativa, ¿no? Es decir, de aquellos elementos que desarrollan las distintas ramas del conocimiento para generar un orden social, un orden cultural, orden económico, etcétera, etcétera, ¿no? Aclarado esto, creo que las preocupaciones que están atrás de todos estos temas surgen porque en este momento el futuro nos parece incierto. Hay una sensación generalizada de que el futuro es más incierto que lo que podríamos haber sentido en otros momentos de nuestras propias vidas, ¿no? Digamos que existe un estado de crisis generalizado y multidimensional que está justamente en la esencia de esta época, ¿no? Y este estado de crisis eh, busca ser respondido de algunas maneras. Y creo que justamente la emergencia de una propuesta ética ecobio-republicanista es la que mejor aparece como respuesta para enfrentar estos proyectos hegemónicos nostálgicos que están puestos en este momento en acción, ¿no? Una nostalgia de un pasado glorioso del capitalismo de mercado, que como veremos prácticamente ya no tendría asidero, ¿no? Pero que finalmente estos proyectos nostálgicos están siendo puestos en acción y lo vemos en muchos países y en muchos continentes, ¿no? Es evidente que el mundo que surgió en la modernidad occidental enfrenta hoy en día grandes y profundos cambios, ¿no? Las crisis generalizadas y multidimensionales que afrontan, por ejemplo, las grandes economías mundiales, nos alerta de profundas transformaciones en marcha que están justamente socavando los fundamentos y estructuras, no solo del sistema económico, sino también de estructuras sociales, culturales, políticas, ¿no? Es decir, del conjunto de las relaciones sociales. Nos encontramos en este momento con que las derivas que tenga las confrontaciones bélicas que ahora son potencialmente nucleares, ¿no? O que de lo que resulte del intenso rediseño biotecnológico al que está sometido el ser humano,
o del rumbo que tome la crisis del capitalismo mundial o del modelo económico que surja de la crisis climática, depende de nuestro futuro en el planeta. Pero hay que decirlo, el estado de crisis multidimensional que enfrenta hoy en día nuestras sociedades abre también y es la oportunidad para una revisión, para una resignificación, para una reformulación justamente de todas estas bases culturales que nos determinan, ¿no? Y en este sentido vemos, por ejemplo, que elementos fundamentales precisamente de esta matriz cultural que nos sostiene, ¿no? Están en revisión, están en una profunda revisión. Por ejemplo, hablemos del racionalismo, ¿no? Está en revisión desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Fruto, entre otras cosas, de los avances del conocimiento impulsado por la ciencia, por la tecnología, ¿no? Y por el conjunto de dinámicas sociales, ¿no? Sobre todo lo relacionada a las nuevas perspectivas de la realidad que plantea la física cuántica, por ejemplo, la ingeniería genética, las tecnologías de la comunicación y las relaciones en red, ¿no? De las derivas autoritarias que hoy se manifiestan, así como de los discursos progresistas que vienen del sur global, vemos que tanto es posible que terminen consolidándose formas más radicales de separación entre el hombre y la naturaleza, como que se reconstruyan y resignifiquen formas relacionales entre el ser y la naturaleza. Aquí está precisamente el amplio campo de disputa que tenemos en este momento, ¿no? Ahora bien, por otro lado, también vemos que la antropotecnia o construcción cultural del humano y la naturaleza también está sometida a profundos procesos de reificación, ¿no? Conocemos que el debate filosófico y político acerca de la relación utilitaria del hombre con la naturaleza se ha desarrollado en muchos episodios a lo largo del tiempo, ¿no? Pero y que la antropotecnia tiene que ver sobre todo con la historia de la construcción cultural del hombre y de la naturaleza, ¿no? Una historia de larga data, en la que podríamos retrotraernos al momento, por ejemplo, del surgimiento de las religiones monoteístas, o podríamos revisar las tesis que se planteaban en la antigua Grecia, o podríamos centrarnos en el momento del surgimiento de la modernidad occidental, en donde, alentados también por los cambios paradigmáticos que surgieron en ese momento en la ciencia, en la tecnología y en el saber humano, surgió esta perspectiva humanista, ¿no? Como marco epistémico que asume al hombre como sujeto central del espacio que ocupa de la sociedad y del derecho, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el concepto de cría y doma que plantea Platón, ¿no? Y que, asumiendo la existencia de un parentesco entre animal y ser humano en la obra El Político, entiende al político como pastor del rebaño humano en relación con la cría y el cuidado brindado a los seres humanos en el seno de la comunidad. Platón concibe la política como la ciencia de la crianza colectiva del humano, ¿no? Entendiendo por crianza el arte de dirigir colectivamente a los seres humanos, ¿no? Del mismo modo en que un pastor dirige un rebaño de animales. En el diálogo, por ejemplo, Platón plantea que la política podría ser el arte de dirigir distintos grupos humanos, ¿no? Ahora, esta idea de Platón en la modernidad occidental se reifica, ¿no? O sea, la modernidad plantea otro y recompone ese concepto y plantea otra forma de entender esta relación. ¿Cómo lo hace? Lo hace alejándose precisamente de la filosofía clásica y proponiendo otro paradigma, un paradigma que básicamente lo que hace es extraer al hombre de su entorno,
¿no? Para estudiar básicamente su naturaleza. Esto tiene que ver básicamente con las nuevas perspectivas que tiene en las ciencias, por ejemplo, la física, ¿no? Que metodológicamente lo que hace es plantearse, analizar y estudiar la naturaleza en sí y de manera aislada a todos los elementos que se ponen a estudio. Empiristas, positivistas darán distintas respuestas hasta que Copérnico y su teoría heliocéntrica fijará el concepto de centro que será utilizado para sostener la idea de que el hombre es el centro del Estado, el centro de la sociedad y de todo lo que se ve. Más adelante, Descartes establecerá las bases metódicas para acercarse a la verdad mediante la razón, siendo que el hombre es el único que posee pensamiento, esto es la capacidad de según Galafasi, el ejercicio hermenéutico del racionalismo consiste en detectar las regularidades en el curso de la naturaleza, una vez más inspirados en los modelos de la física, y a partir de ello provocar o evitar a voluntad determinados efectos, es decir, que se podría dominar lo más previsiblemente a la naturaleza. La sociología positivista clásica de Comte, asimismo avanzando en el tiempo, o el historicismo alemán, se esforzaron por diferenciar las ciencias de la naturaleza de las ciencias del espíritu y se empeñaron en identificar las diferencias entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Pero desde la biología, la teoría evolutiva de Charles Darwin se encargará de explicar las leyes de la evolución en general y de la evolución humana en particular, planteando la necesidad de dilucidar qué cosa es naturaleza y qué cosa es cultura y cómo es el nexo evolutivo entre ambos. En el siglo XX se pondrá a revisión las tesis que forjaron el humanismo que responde a la pulsión de progreso, cambio y transformación. Filósofos como Heidegger, Nietzsche, Stordel, Agamben dedicarán una importante producción filosófica, ya sea pensando en la naturaleza de lo humano o vislumbrando el transhumanismo. Pero además, otro ámbito que se encuentra en revisión es el que atañe a la idea de progreso. Recordemos que sobre la base de la estructura cartesiana de pensamiento que emprendió, digamos, la construcción cultural moderna del ser humano y de la naturaleza, se lo hizo sobre tres pilares fundamentales: la cosificación de lo no humano, la subjetivación del hombre y el credo del progreso humano. El hombre como el centro de todo, racionalidad instrumental, cosificación de lo no humano, ¿no? Y de determinados humanos, porque acordémonos que la idea de humano hasta hace poco nomás tenía que ver solo con el hombre, no con la mujer, no con grupos, eh, digamos, excluidos en una época los esclavizados, en otra y siempre los pobres, ¿no? Es decir, la idea de no humano también incluía a determinados humanos. La propiedad, la libertad individual, la idea mística de progreso serán el invento más efectivo de la modernidad y serán las promesas más exitosas del liberalismo moderno, pero también serán los más grandes campos de disputa. Lo que ocurre hoy día, justamente en el mundo, ¿no? Y que vemos por televisión y por redes sociales, es precisamente, o está motivado precisamente por esta disputa, ¿no? El humano, entendido como sujeto moral dotado de razón, entra en crisis
como resultado de los nuevos avances de la ciencia y la tecnología, de las actuales demandas de una sociedad compleja, de las emergentes necesidades del capitalismo especulativo financiero que está en marcha, de las amenazas de una confrontación nuclear con riesgos de exterminio, ¿no? De los crecientes problemas ambientales y del cambio climático que amenazan con el agotamiento de los recursos naturales en la Tierra. Una de las ramas de la ciencia que rompe de manera significativa los límites del conocimiento, pero también los límites éticos y morales que el propio liberalismo se trazó con el imperativo categórico de la moralidad kantiana, es sin duda la biotecnología, dada la lógica de rentabilidad que guían a las grandes empresas de manipulación de organismos vivos y procesos biológicos, así como de los impactos que provocan la biodiversidad. Otro campo de la ciencia que viene rompiendo fronteras es la cibernética o tecnología de la inteligencia, que plantea una fuerte interpelación a la idea central de la modernidad, para la cual el hombre es un ser superior por su capacidad de conciencia y razón, y en ese sentido medida estándar de inteligencia. La cibernética pone en cuestión el yo como unidad de pensamiento y medida de verdad. Los algoritmos y las máquinas han demostrado que la inteligencia más eficaz no viene del cerebro humano, ¿no? Y que los procesos comunicativos impulsados por las computadoras son más aptas para explicar dinámicas sociales, así como procesos de pensamiento humano. Como sostiene Echeverría, los descubrimientos y aplicaciones de la cibernética permitieron despojar a la identidad humana de singularidad y exclusividad dentro de un mundo cuyo centro pasó a ser el flujo de información y las teorías de sistemas y no el sujeto. Para el filósofo Sloterdijk, nos enfrentamos a una crisis del humanismo como el fin de la comunidad unida por lazos de amor y de amistad, como dice el filósofo, como sueño o fantasía sectaria. Este filósofo entiende al hombre como una deriva biotecnológica asubjetiva que vive hoy con el desarrollo de la inteligencia artificial y el descubrimiento del genoma humano, un momento decisivo en términos de política de la especie. Respecto del credo del progreso, arraigado en la ética protestante, que desde Calvino representa la confianza en uno mismo para cumplir con una vocación de Dios más allá de la iglesia, es aplicable a toda actividad u oficio, y desde esa perspectiva, desde la perspectiva de esta ética protestante, como sostiene Max Weber, eh, mm, impulsa esta idea de trabajo duro, del ahorro, de la acumulación de riqueza más allá de la simple codicia, ¿no? Como una actitud moral, ¿no? Y rechaza la caridad o donación de dinero de los pobres para considerar por considerar que fomenta la mediocridad, ¿no? Ustedes recuerdan, y estamos viviendo justamente en este momento, que este espíritu de progreso, este éxito individual, esta voluntad de dominio, de poder de la razón, ¿no? Son ahora mismo los axiomas que guían el mundo del hombre libre, y básicamente en la perspectiva de dirigentes, líderes y gobernantes libertarios, ¿no? Vemos cotidianamente precisamente los discursos libertarios que promueven la idea de éxito personal mediante el esfuerzo propio, el trabajo duro, la cultura del ahorro, ¿no? Y declaran su rechazo a lo público y a la implementación de políticas sociales de subsidio, por ejemplo, por considerar que fomentan la mediocridad, el ocio, la vagancia entre los ciudadanos.
Más allá de esto, el progreso parece haberse detenido. Esto es lo que pone en evidencia un interesante periodista, Lovely, ¿no? Donde sostiene que desde los años 70 la economía se ha ralentizado, no por falta de chispa, sino porque los elementos básicos de un nivel de vida moderno ya se habían alcanzado para entonces en muchas dimensiones de la sociedad. Llegó el estancamiento, sostiene el periodista. ¿No? Frente a la ética del progreso, que hay que apelar a una reingeniería humana concebida por los sectores de mayor poder económico y empresarial y a que acompañen cientistas y analistas encargados de alimentar la nostalgia por aquel pasado exitoso del capitalismo industrial, nos enfrentamos a las propias derivas de la economía capitalista que vienen socavando las dimensiones industriales y productivistas que hicieron posible dicho éxito, al decir del modelo hacia el capitalismo especulativo en el que precisamente hoy vivimos. ¿No? El hecho es que esta última versión del capitalismo no solo que ha minado aquellas características del industrialismo y productivismo que permitieron sostener un determinado grado de progreso para un importante porcentaje de la población, sino que la hiperconcentración de la riqueza y las emergentes tecnologías de la inteligencia artificial, biotecnologías, tecnologías de la información se han encargado también, ¿no? Se han cargado y se están cargando también con la democracia y los sistemas de poder y los sistemas sociales que la modernidad liberal occidental ha venido creando, ¿no? El ámbito ambiental es precisamente un buen parámetro para ejemplificar estas consecuencias si evaluamos el capitalismo ambiental, que no ha resuelto ningún problema, por el contrario, ha agravado, ¿no? Para entender la naturaleza de la crisis sistémica del capitalismo y de la sociedad occidental, es importante, por ejemplo, retrotraernos al trabajo de O'Connor, ¿no? Que ya en 1988 planteaba una sólida crítica a la fase ecológica de la economía capitalista, al poner en evidencia la existencia de una segunda contradicción del capitalismo que se sostiene en el desplazamiento de la contradicción generada entre fuerzas productivas y relaciones de producción hacia una contradicción hacia la contradicción derivada de la capitalización progresiva de las condiciones de poder. Esto es la capitalización de todo elemento que es tratado como mercancía sin que lo sea. ¿No? Aquí entra precisamente la naturaleza, como entran las fuerzas de trabajo, las fuerzas del mercado, etcétera, ¿no? Pero por otro lado también es importante y además en conexión revisar las tesis de Nancy Fraser, ¿no? Que pone en evidencia que esta segunda contradicción del capitalismo ocurre dentro de una crisis sistémica y multidimensional que actualmente atraviesa no solo a la economía, sino también el medio ambiente, la política, la sociedad, la cultura, es decir, abarca la totalidad social. Al referirse a las condiciones de posibilidad del capitalismo, sostiene que la economía capitalista requiere de una división entre naturaleza humana y no humana, ¿no? Lo que otros autores como Harvey hablan respecto de la disposición original. Son estas condiciones de posibilidad del capitalismo las que permiten la anexión de la naturaleza por el capital, transformando la naturaleza en recurso y registrando en sus cuentas básicamente como algo que no tiene costes, de modo que lo asuma como un recurso inagotable. Hoy en día ya está a la vista la pulsión del capital por incluir más naturaleza en el proceso de acumulación. Pensemos, por ejemplo, en todos los proyectos que tienen que ver con el agua y con la mercantilización del agua. Ya no se trata de la cría y doma del humano, que hasta la versión nietzscheana de algún modo significaba apelar a que las capacidades de la razón se revistan de trascendentalidad para alcanzar una verdadera superioridad. Se trata de remozados modelos de control
concebidos a costa de la libertad proclamada por los propios liberales. Se trata de la destrucción de la democracia liberal, de la deconstrucción de la democracia liberal y de las relaciones de poder que encontraban en el derecho, este famoso orden basado en reglas del que se escucha con frecuencia en los medios de comunicación. Los límites frente a esta gama amplia de posibilidades, de posibles desbordes de los distintos actores de poder, ¿no? Donde los mil millonarios están reemplazando la capacidad de conducción de la sociedad, buscando desarticular la propia sociedad. A la otra orilla, damos batalla quienes apostamos a la mejora de la vida en el planeta, aun sea que el ser humano mantenga su impulso de romper límites. La física, estoy segura, seguirá avanzando y en algún momento normalizará la explotación extraterrestre. En eso no tengo dudas. Mientras eso ocurra, y a pesar de ello, digamos, tenemos un planeta que soporta nuestras vidas y las de los demás seres vivientes que lo dan. Una ética de cuidado, de la prudencia frente al desborde, de la sinergia interespecie, de las hibrideces y de la convivencia, convoca a quienes sostenemos que los derechos de la naturaleza tienen el potencial de romper los lazos rotos entre humanos y no humanos. Y además de recomponer los sistemas culturales, sociales y políticos que los sufren. Los avances científicos y tecnológicos también han evidenciado en Resistencia que las proyecciones eco-biocéntricas son posibles, son viables y rompen, digamos, son capaces de romper estos, digamos, escenarios que nos trae para construir una sociedad del buen vivir. Solo pensemos lo que significa en cuanto a marco ético el reconocimiento legal de la capacidad sintiente de los animales, o el reconocimiento de los derechos de la naturaleza, ¿no? O el desarrollo o la resignificación del desarrollo bajo el concepto del buen vivir. Es en este punto en donde el reconocimiento de de la naturaleza como sujetos de derecho surge como un modo posible de recomponer los modelos económicos, sociales, culturales y políticos, concibiendo un nuevo mundo surgido de los escombros de reinos compuestos por buenos y malos, por desarrollados, subdesarrollados, por fuertes y débiles, en donde lo pluri, lo inter, lo intra, lo eco, lo bio, resulta sin duda más compatible con la historia del planeta. La filosofía poshumanista no tiene que ser la ausencia de ética de la responsabilidad o ética libertaria con la que se presentan las primeras versiones cibernéticas del humano. Aquí y ahora, una nueva ética eco-bio-republicanista va tomando cuerpo y está en camino. Se identifica con fundamentos éticos y principios de organización individual y colectiva con los que ya cuenta la humanidad. La revisión exhaustiva de las estructuras éticas y filosóficas que fundamentan la sociedad liberal moderna, ahora en crisis, resulta fundamental para identificar en qué medida se encuentran socavadas sus estructuras y qué valores alternativos surgen como potencial de reemplazo de aquellos que quedan en desuso. Para terminar, quiero decir que el único marco ético y filosófico que ofrece una contrapartida al liberalismo y al libertarismo del progreso del progreso sin fin, es, a mi modo de ver, la perspectiva eco-bio-republicanista, ¿no? Que no solo cuenta con un sólido y coherente desarrollo teórico, científico, tecnológico, sociológico, precisamente en este congreso se ha expuesto buena parte justamente de ese marco teórico que cada vez es más sólido, sino que también con modelos jurídicos que contamos actualmente, asentados en el reconocimiento del derecho de la naturaleza, para ser viables justamente estas trascendentales transformaciones que requiere la humanidad y el
planeta en estos precisos momentos. Con esto agradezco el espacio y bueno, estoy a su disposición. Gracias. Profesora, muchas gracias, profesora Gina Chávez, por su elocuente exposición y su claridad expositiva, la capacidad crítica, ¿no?, que tiene de plantear grandes problemas actuales y sobre todo soluciones y enfoques que son realmente de enorme importancia en el marco de la comprensión de esos grandes problemas. Muchas gracias, profesora, y espero que todo vaya bien allá en Quito, en Ecuador. Damos paso ahora a la profesora Laura Dalla Riva, de la Universidad de los Estudios de la Campagna Luigi Vanvitelli, en Italia. La profesora Laura tuvo oportunidad de estar durante sus periodos de formación doctoral aquí en la Universidad de Valencia y para nosotros es una gran conocida y gran amiga. La profesora Laura nos va a hablar sobre los desafíos estructurales para la protección de los derechos de la naturaleza en América Latina, un estudio de las experiencias de Ecuador y Brasil. ¿Está Laura ya con nosotros, incorporada? Sí, ¿me escucho? Adelante, querida Laura, estamos aquí contigo. Gracias. En primer lugar, me gustaría expresar mi agradecimiento y saludos al profesor Martínez Dalmau. Tuve la felicidad de hacer este periodo de estudios en Valencia. También agradezco a los demás representantes de la Universidad de Valencia por la organización de este gran evento. Mi discurso de hoy será, por tanto, un breve resumen de mi investigación doctoral en Derecho Comparado de la Universidad Luigi Vanvitelli de Italia, bajo la dirección del profesor Domenico Mirante, que también estaba hablando en el Congreso estos días. Los trabajos del profesor Martínez Dalmau fueron muy importantes para mi investigación. Entonces, antes de todo, de hecho, quiero aquí mis saludos y agradecimientos. Mi investigación se centra en los desafíos estructurales a la protección de los derechos de la naturaleza en América Latina a partir de un estudio comparativo de los sistemas jurídicos de Ecuador y Brasil, empleando la teoría de los formantes jurídicos de Rodolfo Sacco y que tuve el honor de desarrollar bajo la coordinación del profesor Mirante. Antes de empezar, vale decir que mi investigación se dividió en 4 partes. En primer lugar, analicé el marco teórico y normativo global de los derechos de la naturaleza en la actualidad. A continuación, estudié los sistemas jurídicos de Ecuador y Brasil por separado, sus principales aspectos históricos y geopolíticos, así como sus características constitucionales, legislativas, jurisprudenciales y culturales. Por último, analicé los elementos encontrados tanto en el contexto brasileño como en el ecuatoriano, que considero desafíos estructurales de la realidad latinoamericana y vinculados al formante económico que imposibilitan o dificultan el reconocimiento y la protección de los derechos de la naturaleza en el continente. En la primera parte, sostengo que los derechos de la naturaleza en el siglo XXI pueden configurar nuevas lentes ontológicas. En este primer momento he intentado reunir elementos comunes entre las diferentes perspectivas teóricas que se han ido construyendo en las últimas décadas sobre los derechos de la naturaleza. Me acerqué a autores como Christopher Stone, Godofredo Stutzen, Cormac Collinan, organizaciones como el Global Alliance for the Rights of Nature, el programa Harmony of Nature de las Naciones Unidas y también el trabajo de profesores como el profesor Martínez Dalmau, la profesora Silvia Bagni de Italia, también el profesor Michele Carducci de Italia, entre otros, incluso profesores brasileños. A partir de este marco teórico, observé que los derechos de la naturaleza hoy pueden significar tanto derechos como deberes. Son derechos subjetivos en la medida en que otorgan subjetividad jurídica a los elementos del medio natural, bióticos o abióticos, colectivos o singulares, buscando la protección autónoma de la naturaleza, es decir, no mediante la violación de los derechos humanos, sino porque la naturaleza y sus elementos tienen el derecho fundamental a existir y a mantener sus ciclos vitales y funciones ecológicas.
constituyen también deberes jurídicos de protección por parte de los seres humanos, teniendo como beneficiario a los animales no humanos y a la naturaleza en su conjunto. La unión de estos aspectos significa que los derechos de la naturaleza pueden constituir nuevas lentes ontológicas para el siglo XXI porque superan, en teoría, la dicotomía entre los seres humanos y la naturaleza, consagran una concepción integral, compleja y holística del funcionamiento del sistema Tierra y del metabolismo entre los seres humanos y los elementos no humanos. Se basan en la idea de que el planeta tiene límites termodinámicos y biofísicos que son esenciales para los procesos biológicos y que por tanto deben guiar la coexistencia humana con los demás elementos del sistema terrestre. Y destacan la necesidad de interconexión entre las ciencias sociales y las ciencias naturales. Después de estudiar el papel de los derechos de la naturaleza como contrapunto al antropocentrismo y denuncia de la profundización de los problemas ecológicos y climáticos contemporáneos, intenté centrarme en la importancia del reconocimiento de estos derechos en el contexto latinoamericano, que puede visualizarse a partir de algunos datos. La mayoría de los reconocimientos de derechos de la naturaleza, según el GAR, tuvieron lugar en América, sobre todo América del Norte y América Latina. 80% de las iniciativas de reconocimiento se concentran en los continentes americanos. Implicaron el reconocimiento de la naturaleza en su conjunto como sujeto de derechos. En general, 65% de las iniciativas reconocen indistintamente la naturaleza como sujeto y tuvieron lugar en procesos judiciales o a través de legislación local. En países como los Estados Unidos y Brasil, alrededor de tres cuartas partes de todas las iniciativas se sitúan en contextos locales. Muchos autores apuntan entonces un giro ecocéntrico que ha surgido especialmente en el siglo XXI, como destaca para el protagonismo latinoamericano, ya que varios países en la región avanzan en este tema, como también los otros profesores hablaban en este evento. El estudio muestra que Ecuador y Brasil han adoptado caminos diferentes para reconocer los derechos de la naturaleza. Aquí hablaré brevemente para no tomar mucho tiempo, pero las diferencias y similitudes entre ambos pueden ser visualizadas en profundidad desde los aspectos geopolíticos e históricos, así como de las especificidades relacionadas con la forma de Estado y los formantes constitucionales, legislativos, jurisprudenciales y culturales. A pesar de estas particularidades, existen similitudes entre Ecuador y Brasil cuanto al proceso de colonización, aunque sea española y portuguesa, existen similitudes en la construcción histórica, entre ellas la presencia de los pueblos indígenas antes de la llegada de los colonizadores europeos, la dominación y explotación de estos pueblos, la introducción de esclavos negros, el inicio de un periodo republicano caracterizado por las oligarquías, una historia republicana marcada por las crisis, la alternancia entre periodos democráticos y autoritarios, la extracción de recursos naturales para alimentar los mercados internacionales y el predominio de las élites en las decisiones constituyentes y por el carácter nominal de los textos hasta el final del siglo pasado. Analizando los formantes constitucional, legislativo, jurisprudencial y cultural de Ecuador y Brasil, tenemos que en Ecuador se reconoce los derechos de la naturaleza expresamente en la Constitución de 2008. En Brasil, la Constitución un poco más antigua, de 88, nace con un carácter antropocéntrico, pero con una apertura del texto que hoy posibilita una lectura más biocéntrica o ecocéntrica. En el formante legislativo se hace mención de un reconocimiento constitucional, pero se esperaba
más regulación en el Ecuador. Se mantiene el carácter antropocéntrico y tuvieron también algunos retrocesos legislativos después de 2008, como el caso de la ley de minería. En Brasil, el formato legislativo tiene un carácter nacional antropocéntrico, protege el derecho humano al medio ambiente, pero existen ya más de 5, como quasi 10 legislaciones locales, reconocimientos locales similares al modelo estadounidense en los Estados Unidos, al punto que podemos hablar de microtransplantes jurídicos en Brasil del modelo norteamericano de reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Nel formante jurisprudencial en Ecuador observamos avances desde 2008, especialmente en los últimos años, en la profundización de las medidas de protección concretas de la naturaleza en las sentencias de la Corte Constitucional. En Brasil se observan en los tribunales superiores, como el Supremo Tribunal Federal y Superior Tribunal de Justicia, los tribunales regionales también, hasta el avance de una lectura antropocéntrica mitigada del texto constitucional de 88. Y dal punto de vista del formante cultural, en Ecuador se observa el papel de los movimientos sociales y el reconocimiento de los derechos de la naturaleza y la construcción del buen vivir como fundamento de estos derechos y en sus diferentes perspectivas. Podemos pensar en el movimiento que hablaba la profesora Claudia Storini del IAS Unidos. Entonces, es un ejemplo de este formante cultural bajo la participación de los movimientos sociales. En Brasil tenemos, desde el punto de vista cultural, tanto la influencia del modelo norteamericano, que hablaba con las importaciones, los microtransplantes jurídicos, como también la aproximación de la lectura de las recientes interpretaciones de la Constitución de 88 al nuevo constitucionalismo latinoamericano y sus, sobre todo del reconocimiento de los derechos de la naturaleza y del buen vivir. Este sería el cuadro de los sistemas muy brevemente, porque no tenemos el tiempo de profundizar más, pero después de estudiar estos aspectos, empecé a centrarme en lo que consideraba retos estructurales para la protección de estos derechos de la naturaleza relacionados con el formante económico, que a su vez se identifica globalmente con el modo de producción capitalista. A partir de ahí, profundicé los elementos que consideraba inherentes al propio capitalismo, como la alteración o ruptura metabólica, y los impactos de la explotación de la naturaleza para alimentar la interminable acumulación de capital, así como el papel de la esencia del derecho como forma jurídica del capital, desde el punto de vista de la teoría marxista del derecho, en la determinación de los sujetos de derecho en los tiempos modernos, como aquellos capaces de actuar en los intercambios de mercado, de mercancía. Estos serían elementos inherentes al propio capitalismo, entonces desafíos estructurales globales en todos los países se encuentran. Además de estos límites, consideré algunos elementos específicos de la realidad latinoamericana. Serían el extractivismo y la dependencia. El extractivismo se manifiesta en la historia de América Latina como un modelo de extracción en gran escala de recursos naturales sin procesar o solo parcialmente procesados para su exportación. Es un modelo que se ha vinculado desde la colonización de América Latina hasta nuestros días con conceptos como violencia y acumulación originaria, y que aunque con diferentes especificidades o grados de intensidad, ha marcado la historia de todos los países del continente y sigue siendo un proceso indispensable para el desarrollo del norte global, porque históricamente la economía latinoamericana ha estado dirigida sobre todo a suministrar materias primas a estos países centrales. El extractivismo no solo impulsó la expansión del modo de producción capitalista a través de la colonización de América Latina, sino que permanece en la actualidad como un elemento estructural del modelo socioeconómico de la región
y ha adquirido un diseño más contemporáneo desde el siglo XXI, con la mayor presencia del Estado y la ilusión desarrollista provocada por el auge de las materias primas, un movimiento que se ha denominado neoextractivismo. A partir de los estudios, el extractivismo entonces sería el primero desafío estructural. El segundo seguiría, dal punto de vista de América Latina, la dependencia, y son desafíos que se relacionan. A partir de los estudios teóricos clásicos de la dependencia, se observa que las relaciones de producción capitalista dentro de los países latinoamericanos están estructuradas de tal manera que se responden a la división internacional del trabajo y a las necesidades de los países del capitalismo central. Los retos a los que se enfrentan los países subdesarrollados están vinculadas con el funcionamiento del sistema capitalista a nivel mundial, con las relaciones económicas y geopolíticas que existían entre metrópolis y colonias y que hoy existen entre los países desarrollados y subdesarrollados. La expansión del sistema capitalista ha penetrado en todos los aspectos del mundo subdesarrollado, de modo que las instituciones, relaciones económicas, políticas, sociales y culturales actuales son producto del desarrollo histórico de este modo de producción. El subdesarrollo latinoamericano es, por tanto, el resultado de la participación secular del continente en el proceso de desarrollo capitalista mundial, cuya dinámica se reproduce también a escala nacional y regional. Las regiones que más sufren el subdesarrollo en América Latina son las zonas que en el pasado han tenido vínculos más estrechos con las metrópolis extranjeras y que se han destacado como sus principales fuentes de capital y grandes regiones exportadoras. En el modelo de economía exportadora latinoamericana, la circulación se separa de la producción, que se realiza en función de las necesidades del mercado exterior. A través de datos y acontecimientos de la historia antigua y actual de Ecuador y Brasil, es posible visualizar la existencia de un criptotipo dependiente extractivista. Los criptotipos son modelos implícitos presentes en los diferentes sistemas jurídicos que actúan de forma penetrante y omnipresente en la determinación de las cuestiones jurídicas. Segundo Rodolfo Sacco. En este sentido, el análisis de los gobiernos progresistas de Brasil y Ecuador, especialmente de Lula, los antiguos y el actual, y de Rafael Correa en Ecuador, es bastante esclarecedora sobre los retos a los que se enfrentan estos países latinoamericanos en la protección de la naturaleza, ya que fue en estos gobiernos donde los compromisos medioambientales fueron adquiridos y se chocaron con los objetivos de crecimiento económico, con los intereses de los sectores económicos extractivos y con la dependencia de estos países. La atención prestada en los gobiernos progresistas se justificó por el hecho de que estos gobiernos eran comprometidos con la protección del medio ambiente. Por supuesto, los daños medioambientales también están presentes o también peores, mayores en los gobiernos no progresistas, a veces mucho más graves, como el caso del gobierno Bolsonaro en Brasil. El propósito de analizar los gobiernos progresistas, sin embargo, era mostrar que la protección de la naturaleza no depende de la mera voluntad política en el contexto latinoamericano, sino que enfrenta desafíos estructurales con profundas raíces en la historia del continente. En el caso de Ecuador, tenemos el ejemplo de la iniciativa Yasuní ITT, que la profesora Claudia hablaba antes de mí. La dependencia histórica del país de sectores extractivos como la explotación de petróleo, banana, camarón, minerales, sigue presente en la actualidad. Por lo que respecta a Brasil, su dependencia económica histórica también está presente hoy de los sectores primarios extractivos, se destaca con la prospección petrolífera y la producción de materias primas para la exportación por parte del agronegocio o agrobusiness. En cuanto a la prima ola progresista de Brasil, se destaca el impacto del descubrimiento del presal y el boom de las commodities
y proyectos como la central hidroeléctrica de Belo Monte, que a pesar de ser considerados por el gobierno Lula y Dilma como grandes oportunidades de desarrollo económico de Brasil, crearon grandes impactos socioambientales. Lula fue elegido para su tercer mandato en 2022 con fuertes compromisos con la protección medioambiental y climática. Sin embargo, transcurridos más de un año de su gobierno, hay pruebas de que, a pesar de sus discursos comprometidos con el medio ambiente, Lula no parece haber abandonado su visión desarrollista de sus primeros mandatos. Un caso que tuvo lugar recientemente en Brasil relacionado a los derechos de la naturaleza es bastante esclarecedor con respecto al criptotipo dependiente extractivista como obstáculo para la protección de los derechos de la naturaleza. El caso del municipio de Cáceres, en Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, los concejales aprobaron, los vereadores aprobaron una reforma de la ley local, municipal, una especie de constitución local que reconocían los derechos de la naturaleza. Todavía, como la región de este municipio, Cáceres, es una de las mayores productoras de carne de vacuno, el sindicato de los productores presionó rápidamente al gobierno y la ley fue derogada menos de un mes después de su aprobación. Regresando al tema del gobierno federal, inmediatamente después de la toma de posesión de Lula, comenzaron a verse algunos efectos positivos en el ámbito medioambiental. Se reestructuraron los organismos e instituciones de protección que habían sido abandonados durante el gobierno Bolsonaro, como la creación del Ministerio de los Pueblos Indígenas, la incorporación de la cuestión climática al Ministerio del Medio Ambiente, y también algunos países regresaron a financiar la protección de la Amazonia, como la Germania, la Alemania, por ejemplo. A pesar de esto, con los pasos de los meses, comenzaron a surgir algunos impases y ciertos distanciamientos del gobierno Lula de la agenda ambiental. A pesar de subrayar el papel de Brasil como vanguardia de la transición energética en sus discursos internacionales del año pasado, de este año, Lula defiende, también en esta semana continúa defendiendo en varias ocasiones las prospecciones petrolíferas en la desembocadura del Amazonas, o sea, en la región de Amazonas. Estoy para terminar, ¿ok? La resistencia del gobierno a estas ofensivas extractivistas encuentran límites en la propia visión desarrollista de Lula y de su base gubernamental, y en los compromisos adquiridos tanto durante las elecciones de 2022 como durante el gobierno para proporcionar gobernabilidad dentro de un sistema de coalición presidencial. Esto sería la mía contribución. Entonces tenemos estos límites estructurales y quedo a disposición si alguien quiere tener acceso a la investigación. Sería esto. Gracias. Laura, te tengo que pedir dar las gracias en primer lugar por ceñirte al tiempo, te lo agradecemos enormemente, también por el contenido de tu exposición, por esa mirada crítica hacia América Latina, y tenemos que continuar con el Congreso. Muchas gracias a todos los participantes de esta mesa, la damos por cerrada y descansamos 2 minutos y continuamos con la siguiente mesa. Muchas gracias.